Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver lo que son la lógica de predicados. Vamos a empezar con un poco de teoría que dice la lógica de predicados o lógica de conjuntos o lógica de primer orden se basa en que las proposiciones son conjuntos de elementos que tienen una propiedad o característica llamada predicado. Y en este contexto, una proposición puede ser verdadera para un grupo de elementos de un conjunto, pero falsa para otro. Con el fin de ilustrar los conceptos, vamos a considerar este siguiente ejemplo. Entonces tenemos ahí el conjunto universo que X, tal que X es un habitante del continente africano. Tenemos la primera proposición P, que dice hablan francés. Y a partir de esto se tiene la función que dice X habla francés, o sea, cualquier habitante del continente africano habla francés, o bien se puede también decir todos los africanos hablan francés, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a utilizar algunos términos que lo vamos a ver más adelante como cuantificadores, que son todos los africanos hablan francés, y también algunos africanos hablan francés. Entonces ahí tenemos el concepto de lo que es para todo y existe, que vamos a ver más adelante. Entonces ahora vamos a representar este concepto o ejemplo que acabamos de ver. Entonces ahí vemos que en el universo tenemos un elemento X que es un habitante del continente africano, y tenemos un conjunto que son los que hablan francés. Entonces, si nosotros hacemos la estructura de la función a partir de la proposición y del predicado que nosotros vamos a interpretar, pues ahí tenemos el primero que dice X habla francés, que como bien habíamos dicho, podría ser todos los africanos hablan francés. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la función de X que apunta hacia el codominio, o sea, tenemos el dominio, que es donde pertenecen pues todos los habitantes del continente africano, y pues bueno, y cada uno de los rangos o imagen o contradominio que se encuentra precisamente en su contradominio están lo que son los que hablan francés. Entonces esa es una manera muy general de representarlo a través de un conjunto de esta expresión de un habitante del continente africano que se encuentra como el dominio, y la proposición que dice que habla francés. Entonces vamos a ver ejemplos cuando aplica para todo y cuando aplica para existe. Entonces, como ya lo hemos visto anteriormente, en la lógica de predicados se debe definir un conjunto universo, dominio o universo del discurso, como ya lo vimos ejemplificado anteriormente, que contiene a todos los elementos a los cuales se está sometiendo el predicado. En el ejemplo anterior, el dominio es U y el predicado es P. Además, se cuenta con los conceptos todos y algunos, que permiten manejar más de un elemento de un conjunto y cuya representación matemática es, ahí tenemos el símbolo que es una A invertida para todo o todos, y tenemos una E invertida que dice existe algunos o al menos un elemento. Obviamente la proposición de la función de X del ejemplo anterior es falsa, porque si bien es cierto que muchos africanos hablan francés, también hay una buena parte de los africanos que no hablan ese idioma, como por ejemplo la mayoría de los sudafricanos. Entonces aquí es donde se interpreta que cuando una es verdadera, la otra tiene que ser falsa. Hay que observar también que para todo X, pues la función de X es equivalente a la función de X, de tal manera que si no se le antepone el predicado, el cuantificador universal para todo, pues es como si lo tuviera. O sea, realmente aquí, si no se especifica el cuantificador, pues se expresa como si realmente fuera para todo. Pero si se tiene que algunos elementos de X, y aquí se especifica algún africano habla francés, es verdadera, ya que efectivamente algunos africanos tienen como idioma oficial el francés o hablan el idioma aunque no sea el oficial.
obsérvese que no se especifica cuántos de ellos hablan francés, solo se plantea si la proposición es falsa o es verdadera. Entonces es obvio que para algunos elementos de x de la función de x es diferente a la función de x. Sí, en general se acostumbra a indicar junto con el predicado cuál es el dominio para esta proposición, de forma que los enunciados anteriores pueden plantearse de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos para todo x tal que p, donde x es un elemento de u. Véase que para todo se utiliza la A inversa. Y la E inversa que dice existe algún elemento x tal que p, donde x es elemento de u. Véase esa diferencia. Como se puede observar, el concepto de conjunto es muy importante en lógica de predicados, por lo que es conveniente tener en cuenta la definición de conjuntos, sus propiedades y algunos conjuntos que se utilizan con más frecuencia en matemáticas. Esto lo vimos en el tema número 2, conjuntos. Y es importante mencionar que los operadores lógicos, y voy a leer en el orden que viene aquí, que es una conjunción, disyunción, condicional y bicondicional, que se usan en lógica de proposiciones, son también válidos en lógica de predicados. Ahora, en los cuantificadores, sea un conjunto dado, una función proposicional, es que es una oración o una proposición abierta definida sobre A, es una expresión P de X o función de P de X, que posee la propiedad de que PA, o sea, la función de A, es verdadera o falsa para cada elemento A que pertenece al conjunto A. Es decir, la función de X se convierte en una proposición con un valor de verdad. ¿Sí? De acuerdo, acuérdense que el valor de verdad aquí ya es donde vamos a trabajar los ceros y los unos, o lo verdadero y el falso, siempre que cualquier elemento A que pertenece al conjunto A se sustituya por la variable X, que es esta que tenemos por acá. Y el conjunto TP de todos los elementos de A para los cuales PA es verdadera se denomina conjunto de verdad de PX. Entonces, el conjunto de verdad van a ser aquellos elementos que están dentro del conjunto de A, los cuales se están tomando en cuenta, ¿sí? O son los causantes de que exista una relación en el dominio con el contradominio. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos una expresión por comprensión que dice que los elementos de X tal que elementos de X que pertenecen al conjunto A, donde la función es verdadera. O se puede reducir simplemente mencionando que el conjunto de verdad sería los elementos de X tal que pertenezcan a esta función de X. Entonces, como dice aquí claramente, el conjunto de verdad son aquellos elementos en el conjunto A que hacen posible que exista una función. ¿Y cómo podemos ver si existe esa función? Cuando veamos la relación que existe en el dominio con el contradominio, que ya lo hemos visto en temas anteriores, donde conforman un par ordenado. Tenemos que el cuantificador universal sea P una función proposicional definida sobre un conjunto A. Vamos a considerar la siguiente expresión. Aquí tenemos P, la función de P, la función proposicional, y por acá tenemos el conjunto A, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que tenemos esta expresión que se lee para toda X en A, P es una proposición verdadera, o simplemente para toda X es P, ¿de acuerdo? Aquí ya ustedes van a escoger el que más se les haga fácil de entender. Y el símbolo, que es una invertida, que se lee para toda o para cada, se denomina cuantificador universal. Y la proposición 1 es equivalente a esta proposición. Pues obviamente aquí me voy a atrever a comparar el cuantificador universal como si fuera una función inyectiva. O sea, cada uno de los elementos, tanto de un conjunto como del otro,
pues están relacionados entre sí. Y el rango o imagen o los elementos del contradominio pues solamente tienen una sola llegada, ¿de acuerdo? A partir de lo que es el dominio. Entonces esto se convierte en una función inyectiva o de 1 a 1, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos por acá lo que es la proposición conjunto de verdad de P, que es todo el conjunto A. Recuerden que lo que es el conjunto de verdad, como se representa aquí de manera comprensiva, que dice que para todo elemento de X, tal que los elementos de X pertenecen al conjunto A, es verdadero o es igual a A. Entonces acuérdense que el conjunto de verdad son todos los elementos utilizados en el dominio, que en este caso, pues bueno, si estamos utilizando este ejemplo, vemos que los 4 están utilizados, entonces del 1 al 4 son los conjuntos de verdad. Y la expresión P es una oración. Eso es muy importante que quede claro, que la expresión P es una oración o una proposición abierta y en consecuencia carece de valor de verdad por el momento. Aquí en el cuantificador existencial, a diferencia del universal, pues bueno, por acá tenemos una función que dice que para algunos, o como dice acá, que se lee, existe una X en A, tal que se hace la función de X, es una proposición verdadera, o simplemente para alguna X está la función de X. Aquí tenemos el ejemplo de cómo apunta cuando X es igual a 2. Entonces aquí el resultado o la representación o la imagen de este 2, de esta función, es igual a 8. ¿Sí? Entonces aquí lo que queremos ver es que se le existe o para algún o al menos para un. Se denomina cuantificador existencial. A diferencia del anterior, aquí debe de haber al menos uno. Al menos uno. En el otro sí tienen que estar todos porque es universal y dice todos. Pero acá en el existencial sí tiene que ser al menos uno y obviamente no todos. ¿Bien? Es decir que el conjunto de verdad no es vacío y en consecuencia para algunas X está la función de X. Es decir, la proposición o la función precedida por el cuantificador E tiene un valor de verdad y este nunca será vacío. Entonces ahora con base a lo anterior, pues vamos nosotros a decir que a menudo cuando A es algún conjunto de números y la condición P tiene la forma de una ecuación o desigualdad que contiene la variable X, como lo hicimos en este último ejemplo. Entonces aquí les voy a mostrar otros ejemplos en donde vamos a encontrar el conjunto de verdad para cada función proposicional definida sobre el conjunto N. Recuerden que N es un conjunto de todos los números positivos, ¿de acuerdo? Esta es expresada por comprensión. Entonces aquí tenemos el primero que dice sea P en donde X más 2 sea mayor que 7. Entonces aquí estamos viendo que su conjunto de verdad es del 6 hasta el infinito, ¿sí? Porque realmente no puede ser ni el 5, ni el 4, ni el 3, porque ya aquí la expresión ya no sería verdadera, ¿sí? Solamente a partir del 6 es verdadera, y ni siquiera el 5, porque si nosotros ponemos 5 más 2, el 5 más 2, que es igual a 7, no es mayor que 7. Por eso aquí tenemos la expresión de que su conjunto de verdad es 6, 7, 8, y por ahí tenemos algunos puntos, ¿sí? En donde pues claramente nos indica de que esto es hasta adelante, ¿no? Ya a partir de lo que es el 6 en adelante va a tener un conjunto de verdad, ¿sí? Y podemos ver que la imagen de P de 6 es 8, la imagen de 7 o la imagen de P7 es 9, la imagen de P8 es 10 y así sucesivamente.
tenemos aquí otro ejemplo que dice sea P o la función de P, X más 5 menor que 3. Entonces su conjunto de verdad es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque ningún elemento, y aclaro, estamos trabajando sobre un conjunto de n que son enteros positivos. Por lo tanto, cualquier entero positivo que nosotros queramos incluir aquí en X no va a poder cumplir esta desigualdad, ¿sí? Porque por más que le metamos hasta el número 0, ¿sí? Sería 5 menor que 3, por lo tanto, pues no es verdadero. Entonces, como ninguna función de P no es verdadera para ningún entero n, este se convierte en un conjunto vacío. ¿De acuerdo? Y en el inciso número C dice que X más 5 es mayor que 1, entonces aquí su conjunto de verdad es n. ¿Por qué? Porque aquí sí se puede incluir inclusive hasta el 0, porque cualquier valor entero positivo que nosotros agreguemos a la X va a ser mayor que 1. Por lo tanto, como estamos viendo que a partir del 0 o del 1 en adelante, ¿sí?, es verdadera esta expresión que nosotros estamos teniendo aquí, ¿sí?, se vuelve a convertir en nuestro conjunto n de enteros positivos. Gracias por su atención. Para el próximo video vamos a ver algunas representaciones y evaluaciones de predicados. Hasta luego.